Tema avanzando hacia la tierra prometida. Lección. Números 21, verso 10 al 20. Texto Deuteronomio 2, verso 24. Comenzando con el tema, vemos a Israel en movimiento. Después de años de peregrinaje, el pueblo comienza a avanzar, dejando atrás el desierto y acercándose a la frontera de la tierra prometida. Números 21, versos 10 al 20, registra una serie de campamentos: Obot, Ije-Abarim, Sered, Arnón, Beer, Matana, Nahaliel, Bamot y Pisga, que marcan el tránsito final antes de la conquista. En Deuteronomio 2:24, Dios da una orden clara: levantaos, salid, y pasad el arroyo Arnón. Yo he entregado en tus manos a Sehón. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Este versículo revela que la promesa no se alcanza con pasividad. Aunque Dios ha entregado la tierra, Israel debe cruzar, enfrentar y conquistar. Debemos tener fe y ponernos en movimiento. En medio del relato de Números 21 en el verso 14, aparece una referencia enigmática: el libro de las batallas de Jehová. Este texto perdido, citado únicamente en este pasaje, ha sido objeto de estudio por parte de diversos biblistas que coinciden en que se trataba de una colección de composiciones épicas, atribuyendo a Dios la victoria en los conflictos militares de Israel. Richard E. Friedman sostiene que el libro conservaba relatos poéticos semejantes al Cántico del Mar en Éxodo 15, parte de una tradición antigua que documentaba triunfos atribuidos a la intervención divina. John H. Walton lo interpreta como una antología de poemas bélicos que celebraban las acciones militares de Dios, cumpliendo una función paralela a la literatura de guerra en otras culturas del antiguo Cercano Oriente. William F. Albright argumenta que este libro es una de las evidencias más claras de las primeras tradiciones literarias hebreas, anterior a la historia deuteronomista, reflejando la memoria tribal de las intervenciones de Dios. Gerhard von Rad propone que contenía poesía heroica como la del canto de Débora en Jueces 5, siendo una expresión temprana del reinado divino ejercido mediante la guerra. James L. Kugel ve en el breve pasaje de Números una ventana hacia una colección primitiva de canciones o crónicas de guerra empleadas litúrgicamente para preservar la memoria nacional. Complementando estas perspectivas, J. D. Douglas señala que probablemente se trataba de una compilación de poemas épicos, como los versos 17 y 18, Cántico del Pozo, y 27 al 30, Cántico de Conquista, que formaban parte de una liturgia colectiva de exaltación. No eran meros relatos bélicos, sino un testimonio cantado de la acción de Jehová como guerrero supremo, lo cual se refleja en Éxodo 15, verso 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Este misterioso libro, aunque perdido, nos revela que Israel no solo luchaba, sino que cantaba sus victorias reconociendo que era Dios quien peleaba por ellos. Para la Iglesia, esto enseña que nuestras batallas espirituales deben ser acompañadas por una memoria activa de la intervención divina, celebrada mediante cánticos, testimonios y predicaciones que exalten su fidelidad. Así como Israel consagró sus victorias en cantos, también hoy el pueblo de Dios debe conservar y proclamar las obras del Señor como parte de su identidad espiritual y litúrgica. Primer título. Últimas etapas en su peregrinaje en el desierto, versículos 10 al 13. Léase Hebreos 11, verso 13, Primera de Pedro 2, verso 11. En Números 21, versos 10 al 13, el pueblo de Israel se encuentra en una fase decisiva de su travesía por el desierto. Después de años de marcha, pruebas y formación espiritual, comienzan a moverse con dirección clara, desde Obot hasta Ije-Abarim, cruzando el valle de Sered y acampando al otro lado del Arnón. Israel está a punto de dejar de ser peregrino para convertirse en conquistador. Este momento conecta profundamente con Hebreos 11:13, donde se nos recuerda que los patriarcas murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así como Abraham saludó la promesa sin poseerla, Israel contempla la tierra prometida sin haberla conquistado aún. Esta es una fe que no exige tener para creer,
sino que camina confiando en que Dios cumplirá. La iglesia actual, como Israel en el desierto, vive entre la promesa y su cumplimiento. Aunque aún no ha visto la plenitud del reino, lo saluda desde lejos con esperanza viva. Pedro, en su primera carta, exhorta: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2, verso 11. Esta advertencia es vital para quienes están en las últimas etapas del peregrinaje. Cuando se está cerca de la meta, suele intensificarse la tentación de conformarse, relajar la vigilancia espiritual o negociar la identidad. Pedro nos recuerda que el peregrino no se acomoda, no se contamina, no se desvía. En el contexto de Números, esto es crucial. Israel está en la frontera, y la tentación de mezclarse con Moab y los amorreos será real. La iglesia hoy también vive en medio de culturas que pueden seducirla a abandonar su llamado. Y de hecho, hoy en día, muchas iglesias ya lo han hecho, y se han entregado a diferentes doctrinas y conductas que demuestran su clara apostasía, como menciona Leonardo Ravenhill. La iglesia hoy tiene más moda que pasión. Es más patética que profética, más superficial que sobrenatural, y por eso la enseñanza que emerge es clara. Las últimas etapas del peregrinaje de la iglesia requieren más vigilancia, más fe y más santidad que nunca. El creyente que ha caminado largo tiempo debe redoblar su compromiso cuando ve la tierra prometida cerca. La exhortación de Números, Hebreos y Pedro es contundente. No te acomodes, no te contamines, no te detengas. Sigue marchando como peregrino, porque lo mejor aún está por manifestarse. Segundo título: Jehová es el que pelea las batallas de su pueblo. Versículos 14 y 15. Léase Éxodo 14, verso 14, Josué 23, verso 3. En Números 21, versos 14 y 15, el escritor sagrado menciona el libro de las batallas de Jehová, haciendo referencia a las guerras en las que Dios mismo intervino por Israel. En este contexto, Israel enfrenta a enemigos poderosos mientras atraviesa el desierto, pero no depende de su fuerza militar, sino del brazo del Señor. La cita del antiguo libro nos recuerda que no hay batalla que escape al control divino. Aún aquellas que parecen olvidadas, están registradas delante de Dios. Éxodo 14, verso 14, nos lleva al Mar Rojo, donde el pueblo temía por su vida mientras el ejército egipcio se acercaba. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración no solo es una promesa, es una instrucción. La victoria depende de la obediencia y confianza en la intervención divina. Dios no necesita ayuda humana para defender a los suyos. Él actúa con poder cuando el pueblo guarda silencio y espera. En Josué 23, verso 3, al final de su vida, Josué recuerda al pueblo que fue Jehová quien echó fuera naciones grandes y fuertes. Jehová vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros. Esta afirmación retrospectiva refuerza la memoria colectiva del pueblo de Dios. No fue por estrategia militar, ni por alianzas humanas, sino por la fidelidad de Dios que ellos conquistaron la tierra prometida. La iglesia actual enfrenta diversas batallas, espirituales, culturales, doctrinales y morales. En medio de estas guerras, es fácil caer en el activismo, creer que la victoria depende de nuestra organización o inteligencia. Pero estos textos nos confrontan con una verdad profunda. Dios pelea por su pueblo cuando éste confía, obedece y permanece firme en su propósito. Esto no implica pasividad, sino fe activa. La iglesia debe orar, santificarse y guardar comunión con Dios, sabiendo que Él no ha abandonado el campo. Las batallas del pasado son testimonio de su fidelidad. Las de hoy son oportunidad para ver su gloria. Aun cuando no entendamos cada proceso, sabemos que hay un libro de las batallas de Jehová, donde nuestras luchas están escritas, y en Cristo tenemos la victoria definitiva. Tercer título. Israel canta a Dios con gratitud por la provisión de agua. Versículos 16 al 20. Léase Isaías 12, verso 3 y 4, Isaías 49, verso 10. En Números 21, versos 16 al 20,
el pueblo de Israel llega a Beer, el lugar donde Jehová promete darles agua. A diferencia de episodios anteriores marcados por quejas y murmuraciones, esta vez Israel responde con gratitud y alabanza. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Esta escena es reveladora. El pueblo no solo recibe el recurso vital, sino que reconoce su origen divino y responde con adoración. El agua, más que una necesidad, se convierte en símbolo de la fidelidad de Dios en medio del desierto. Isaías 12 versos 3 y 4 conecta esta experiencia con una promesa espiritual. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Aquí, el agua deja de ser solo física para representar la salvación, la restauración y la alegría que proviene de una relación viva con Dios. El gozo al sacar agua apunta al gozo del alma saciada por la presencia divina. La gratitud se convierte en testimonio. Sea conocida su obra en todas las naciones. Isaías 49, verso 10, refuerza esta visión con palabras proféticas. No tendrán hambre ni sed, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Esta promesa no solo anticipa provisión física, sino una guía constante, donde Dios se presenta como pastor y proveedor. En medio de la sequía espiritual o emocional, el Señor promete sustento duradero que brota desde su misericordia. La iglesia de hoy, como Israel en el desierto, enfrenta momentos de escasez, incertidumbre y prueba. Pero en medio de todo, Dios sigue siendo fiel. Él abre pozos donde no hay fuente y guía a su pueblo a lugares de descanso y renovación. Esta enseñanza llama al pueblo de Dios no solo a pedir, sino a reconocer, cantar y dar gracias. La alabanza debe ser una respuesta activa a la provisión divina. Así como Israel cantó cuando brotó el agua, la iglesia debe alabar cada vez que Dios manifiesta su cuidado, ya sea en lo cotidiano o en lo milagroso. Esa gratitud fortalece la fe, inspira a otros, y refleja el carácter de un pueblo que vive por las promesas, no por las circunstancias. Y más aún, como anuncia Isaías, somos llamados a sacar aguas con gozo de la salvación, a vivir saciados por Cristo y a compartir esa fuente con las naciones, porque cuando el alma reconoce la fuente, no hay desierto que la seque.